¿Qué tal, profesor? En esta ocasión vamos a hablar sobre los Incoterms. Nuestro grupo está conformado por Rafa Moya, quien habla, Nazaret Izquierdo, Hugo González y Nicole Morón. Bueno, hablemos sobre los Incoterms. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, el CCI, en el año 1936. Desde ese entonces, la comunidad del transporte internacional ha sido testigo de múltiples cambios y nuevas ediciones de los Incoterms, como las de 1953, 1967 y 1976. Pero durante los últimos 50 años, estas revisiones han tenido lugar periódicamente cada 10 años, haciéndose efectivas a principio de cada década y dando lugar a los Incoterms de 1980, 1990, 2000 y 2010. También tenemos de que los Incoterms han vivido 8 revisiones y aunque en un principio su aplicación se limitaba a tan solo 13 países, hoy son utilizados en más de 140 países y pueden ser consultados en 31 lenguas diferentes. Los Incoterms son términos de comercio internacional. Estos términos reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta internacional de mercadería acerca de las condiciones de entrega de estas mercancías. Se utilizan para aclarar los costes en las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y también reflejan la práctica actual del comercio internacional de mercancías. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías describe el momento en el que el riesgo de la mercadería se transfiere del vendedor al comprador. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el determinar el momento exacto en el que el riesgo de pérdida o deterioro de las mercancías pasa del vendedor al comprador es de gran importancia para los contratos de compra-venta internacional de mercancías. Los Incoterms, ¿para qué sirven? Estos lineamientos sirven para armonizar y regular las condiciones de envío y gastos relacionados con el manejo de mercancías o productos de un lado a otro. En ese sentido, la entrega del producto puede ser de forma directa o indirecta, es decir, puede ser una entrega directamente en el destino o ser enviada por medio de algún intermediario o como algún servicio de paquetería. Los Incoterms también definen quién es el responsable de gestionar la documentación ante las aduanas y se encargan de indicar quién es el responsable por los seguros y riesgos de las mercancías, un tema que suele ser controversial debido a que las distancias entre el comprador y el vendedor son grandes. Por términos de Incoterms, tenemos el EXW, donde las obligaciones del vendedor y exportador terminan cuando se ponen a disposición del importador la mercancía en sus instalaciones. El término, también tenemos otro término que vendría a ser el FCA, que es un término muy versátil. Podemos usar el FCA fábrica o FCA terminal. El fábrica debe utilizarse para cargas completas y el terminal debe usarse solo para cargas fraccionadas. En el Incoterm FAS, la entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercadería en el muelle del puerto y con el despacho de exportación ya realizado. El Incoterm FOB, la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en la bodega del buque cargada y estibada. Y por último, el SFR. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. El comprador debe tener claro que el seguro de mercancía va a su cargo. Y la entrega se produce cuando las mercancías son puestas dentro del buque, o sea, a bordo, igual que el FOB. Dentro de la lista de Incoterms también tenemos el CIF, donde el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el tramo es del comprador. El vendedor está obligado a obtener un seguro en cobertura mínima a favor del comprador.
En el CPT, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese trayecto es del comprador. Normalmente tiene que especificar el contrato si desea que el riesgo se tramite en una etapa posterior. En el Incoterm SIP, el CEP-IP, el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese trayecto es del comprador. El vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del seguro y el vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura máxima a favor del comprador. Y en el Incoterm DAP, la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino. En el Incoterm DPU, la entrega de la mercancía se produce en el país de destino y es la única regla de Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en el destino. Y por último, la DDP es que la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre el vehículo. Esto incluye los aranceles y los impuestos interiores. Muchas gracias.